podemos andar, que el que quiere agradar a Dios tiene que andar por fe, el justo por la fe vivirá. Y en muchas partes se nos muestra la fe como ingrediente principal para poder agradar a Dios. La fe, alabado Jesús. Entonces, pero vemos nosotros que estas personas, Emineo y Fileto, se extraviaron de la fe. Pero ¿qué hicieron estos hombres? En otro caso, Pablo da un ejemplo que era lo que hacía él. Decía que no dejaba que los hermanos entraran, los que predicaban, los que lo apoyaban a él, los que querían escuchar de Pablo, los que tenían alguna relación con Pablo, no lo dejaban entrar en la iglesia. Por otra parte, castigaba y echaba para afuera a los que tuvieran alguna relación con Pablo. Entonces, había falta de amor y no había fe, alabado Jesús. Dice Pablo que se extraviaron de la fe, de que se habían naufragado en la fe, alabado Jesús. Pero mi pregunta que les hago ahora en esta noche, ¿es posible que una persona pueda naufragar, perderse? Es posible que pueda apartarse de la fe y continuar viniendo a la iglesia, continuar sirviendo a Dios, continuar adorando a Dios. Lo hemos visto, alabado Jesús, en muchos casos, gloria a Dios, en muchos ministerios. Vemos de que llena las iglesias de mucho movimiento, muchas predicaciones, y está lleno el pueblo que dice amén a todo, alabado Jesús. Pero ¿están todos en la fe? Gloria a Jesús. Aún aquí en este grupo que está aquí, ¿estamos todos en la fe? La palabra de Dios dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. La palabra de Dios nos da ejemplos desde el comienzo. Nos da ejemplo de contrastes de siervos de Dios, de hijos de Dios, debería de decir, o siervos de Dios. Contrastes entre uno y el otro, alabado Jesús. Desde el tiempo de Caín y Abel, vemos a Caín y Abel, eventualmente la descendencia de Caín y la descendencia de Set, alabado Jesús. Vemos también a los 12 espías y Josué y Caleb. Vemos el contraste, ¿verdad? La fe. Pero tomemos en cuenta cada uno de los ejemplos. Por ejemplo, Caín ofreció mejor ofrenda a Dios por la fe. En Hebreos 11 lo vemos, ¿verdad? Que está en la galería de los héroes de la fe. Abel presentó mejor ofrenda. Dije Caín, ¿verdad? Perdón. Abel presentó mejor ofrenda a Dios por la fe. Caín fue eliminado hizo las cosas a su manera, ¿ok? Ahí es la clave. Fíjese bien, analice usted en los contrastes que hay entre uno y otro. Desde el principio Dios nos da ejemplos de personajes, de individuos que desde el principio están haciendo las cosas a su manera y no hacen las cosas como Dios les manda que las haga, alabado Jesús. Vemos de que está el otro ejemplo, vemos Caín y Abel, por ejemplo. Después vemos, ¿verdad?, que la descendencia de Set y la descendencia de Caín. Después vemos que, muchas gracias, mijo. Vemos de que después vemos otro ejemplo, déjeme ver, Josué y Caleb, si le creyeron a Dios cuando Dios les dijo, vayan y tomen la ciudad. Los 10, iban 12, ¿verdad? Iban 12 espías. 10 vinieron con noticias negativas, diciendo, no se puede, no podemos, son demasiado grandes, es imposible, nosotros no podemos. Pero ya Dios les había dicho, ustedes pueden, ustedes van a ir y van a tomar la ciudad porque yo se las entregué a ustedes. Pero ¿cuál era la actitud? La actitud era, nosotros no podemos. 10, solamente 2 le creyeron a Dios. Fíjense bien, desde el principio el Señor nos va dando ejemplo tras ejemplo. Vemos luego, alabado Jesús, déjenme yo seguir mis notas, alabado Jesús, porque mi mente todavía no está muy... Vemos la descendencia de Enoc
y su generación. Enoc caminó con Dios, lo hemos estado viendo en los mensajes, en los mensajes recientes. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, ¿verdad? Vemos de que Noé fue encontrado perfecto en sus generaciones. Noé fue digno de que Dios se fijara, dice, pero a Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Vemos de que toda la generación de Noé se había corrompido y se había apartado del mal, pero Noé halló gracia en los ojos de Dios. Alabado Jesús. Vemos a Samuel y los hijos de Elí. Alabado Jesús. Los hijos de Elí, ¿qué eran hombres que no tenían temor de Dios, que aceptaban el soborno, que estaban dispuestos a vender los sacrificios y a pedir dinero por los sacrificios para ofrecer sacrificio. Eran aquellos que les decían, mira, si pagas una ofrenda, tú vas a poder recibir este milagro. Mira, dame el que me dé mejor ofrenda, a ese le vamos a dar el mejor lugar para el sacrificio. Entonces, vemos de que hay contraste constantemente. Vemos David y Saúl. David lo vemos en contraste, aunque Saúl fue primero elegido, pero lo vemos que Saúl era desobediente, arrogante y hacía las cosas a su manera también, alabado Jesús. Vemos a David, un hombre que adoraba, obedecía y era humilde, alabado Jesús, con todo y sus errores. Fue humilde delante de Dios, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Mire que la diferencia acá en todos estos casos es la situación de la fe. De Saúl podríamos decir que tenía fe, alabado Jesús, no la fe que agrada a Dios, no una fe que depende de Dios, no una fe que se aferraba a Dios. Mire que cuando él tenía que entregar sacrificio, cuando estaba en aprieto, que porque estaba con miraba que se estaban desviando desertando todos los soldados de su ejército. ¿Qué hizo él? Él hizo y rápido se puso nervioso y dice, bueno, yo tengo que hacer algo, Samuel no llega y yo tengo que hacer que Dios derrame su bendición porque si no vamos a perder la guerra. ¿Eso era fe o era falta de fe? Era falta de fe porque quería ofrecer sacrificios a Dios, quería adorar a Dios, pero lo estaba haciendo en la fe de Dios, lo estaba haciendo en la confianza en Dios, lo estaba haciendo en el temor de Dios. En primer lugar, no lo estaba haciendo en el temor de Dios porque él tenía que esperar a quien era responsable de ofrecer los sacrificios. En segundo lugar, él tenía que esperar, alabado Jesús, de que llegara el momento, tener paciencia y confiar, tener confianza de que Dios iba a intervenir. Hay ocasiones en que Dios se demora, hay ocasiones en que Dios nos hace esperar, hay ocasiones en que nosotros decimos, pero ¿qué pasa? Y estamos ahí temblorosos, cuando no deberíamos de estar temblorosos, alabado Jesús. Deberíamos de reposar confiadamente sabiendo de que Dios nos va a responder, alabados, independientemente de que no lo veamos que estamos trabajando, independientemente de que no lo veamos que se está moviendo. Él está haciendo las cosas como Él sabe hacerlas, alabado Jesús. No somos nosotros los que vamos a determinar cómo Dios es el que va a trabajar, alabado Jesús. No somos nosotros los que vamos a determinar qué es lo que Dios tiene que hacer, alabado Jesús. Nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en Él, alabado Jesús. Mire que el Señor Jesucristo dijo, en el tiempo en que Él estuvo en su ministerio, gloria a Jesús, le dijo a los fariseos, si Dios fuera tu Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido de mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Dice el Señor. Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque él es un mentiroso. Él es padre de la mentira. Entonces, el Señor Jesucristo está diciendo que hay algunos
que se profesan hijos de Dios, pero son en realidad hijos del diablo. Suena duro. Suena duro y difícil de entender, alabado Jesús, pero no, el asunto está aquí, gloria a Jesús, de que si nosotros vamos o sea, nosotros no nos toca. Recuerde cómo empecé el mensaje, alabado Jesús. La palabra nos dice, alabado Jesús, de que no somos nosotros los que tenemos que juzgar. La palabra nos dice de que no seamos nosotros encontrados juzgando a nuestros hermanos y que dejemos el juicio a Dios. Y nos dice, alabado Jesús, que si no están contra Dios, es por nosotros. Entonces quiere decir que nosotros vamos a aceptar todas las religiones y todo lo que dicen servimos a Dios, adoramos a Dios, de ninguna manera, alabado Jesús. Estamos viendo que desde el comienzo han habido hijos de Dios, entre comillas, pero que a la larga Dios los ha rechazado. ¿Por qué? Porque no estaban en la fe, porque estaban haciendo las cosas a su manera. Dice 2 de Timoteo 2, 16 al 18. Evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra comerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Escuche eso, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de alguno. Entonces, si alguien viene con un mensaje a trastornarle la fe, viene con un mensaje a desviarlo de la verdad, ahí es donde usted tiene que tener cuidado. Mi hermano, mi hermana, si usted es joven, si usted es anciano, si usted tiene mucho tiempo en el evangelio, si usted está empezando en el evangelio, usted tenga la prevención, alabado Jesús, tengamos la prevención, gloria a Jesús, de que vamos a tener cuidado de lo que escuchamos, de lo que nos alimentamos, de lo que vemos, del mensaje que recibimos, alabado Jesús. ¿Cuál es el mensaje que usted está recibiendo? Gloria a Jesús. Usted tiene que conocer la palabra de Dios para poder saber qué mensaje le están dando, gloria a Jesús. Si usted no está leyendo la palabra de Dios, usted se va a comer de todo lo que le den. Gracias, amor. Si usted no está conociendo a Dios, si usted no conoce a Dios, si usted no tiene una relación personal con Dios, usted va a ser extraviado al igual que esta persona. Dice también Pablo le dijo a Timoteo, le dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, manteniendo la fe y buena conciencia, conforme para que desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ese está en 1 Timoteo 1, 18 al 20. Y también dice, alabado Jesús, en 2 de Tesalonicenses 3, 1 al 3, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hay hombres que están predicando la palabra de Dios, pero también están causando estorbo, están causando oposición al evangelio, están causando desviación de los cristianos, están tratando de desviar la fe de los cristianos, están tratando de quitarle la fe a usted, mi hermano. Están tratando de quitarle a usted su relación con Dios. Usted está escuchando algo que le está diciendo: apártate de la verdad. Apártate de la justicia, apártate de la santidad, apártate del temor de Dios, apártate de lo que dicen que dice que eso es antiguo. Cuando usted escucha un mensaje que lo extravía de la verdad de la palabra de Dios, ahí es donde usted debe de reconocer e identificar que son enemigos de Cristo, que son hijos del diablo. Jesucristo dijo que habían hijos del diablo.
Dijo, y Pablo dice que son perversos y malos, hombres que son perversos y malos, que están tratando de extraviar al pueblo de Dios. Nosotros somos bien, las ovejas de Dios somos bien inocentes, bien nobles y queremos, ¿verdad? Creerlo todo, alabado Jesús, pero debemos de creerlo todo en la palabra de Dios. Creerle al Señor, alabado Jesús. Mantener la fe es algo que se da por hecho, es algo que nosotros ya recibimos, mantener la fe. Ya una vez que recibimos el Espíritu Santo y que recibimos a Jesucristo, ya la fe se da por hecho. No, mi hermano, alabado Jesús. Dice Pablo, alabado Jesús, en 2 de Timoteo 4, del 6 al 22, dice, del 6 al 22, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Mire, Pablo nos dio ejemplo de que lo que es vivir por la fe, alabado Jesús. Él dice, he peleado la buena batalla. Usted está en pelea, qué bueno, quiere decir que está en el camino. Si usted está en batalla, qué bueno, quiere decir que usted está en el camino. Si usted está muy confortable, qué problema, porque usted se ha salido del camino. Si usted está muy conforme con la vida que lleva sin tener que esforzarse, sin tener que trabajar para la obra del Señor, sin tener que cuidar de su salvación con temor y temblor, ¿en qué serio problema que está, alabado Jesús? Si usted no está cuidando de su salvación con temor y temblor, la Biblia nos dice, cuidar de vuestra salvación con temor y temblor. No podemos dejar de orar, no podemos dejar de escudriñar las escrituras, no podemos dejar de ayunar, no podemos dejar de buscar la presencia de Dios, no podemos dejar de practicar justicia, no podemos dejar de decirle verdad a lo que es verdad y mentira a lo que es mentira. No podemos dejar de llamar malo a lo que es malo y bueno a lo que es bueno. No podemos ir tras la corriente del mundo. Tenemos que continuar practicando la fe, mi hermano. La fe no significa de que yo ya recibí a Cristo y ya soy salvo y ya estuvo. Eso no es la fe. La fe significa de que yo le entrego mi vida a Cristo y empiezo a caminar, a vivir por fe día con día, a vivir día con día dependiendo de Dios y buscando su dirección y buscando su llenura y buscando su entendimiento, aprendiendo a conocerle, buscar esa relación con Él, alabado Jesús. La fe no significa solamente venir a la iglesia, la fe no significa simplemente leer la palabra de Dios una vez a la semana. La fe es que mi vida le pertenece a Dios y yo vivo para Dios. Eso es la fe. La fe es que usted tiene que ir en contra de la corriente del mundo. La fe es que usted dice, esto no me gusta, pero la Biblia dice, esto no me gusta hacerlo, pero la Biblia dice que lo tengo que hacer. Eso es la fe, porque si usted obedece lo que dice la palabra de Dios, aunque no le guste, eso es fe. Si usted encuentra algo en la palabra de Dios y usted lo quiere acomodar a su propia conveniencia, eso no es fe. Se está extraviando de la verdad, se está extraviando de la luz, está viviendo usted en su propio evangelio, alabado Jesús, en su propia fe, alabado Dios. Entonces dice Pablo, he peleado la buena batalla. Pablo nos enseña de que mientras vivamos tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe, mi hermano. Dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Mientras estemos en este mundo tenemos que seguir peleando contra la carne, contra el diablo, contra la sociedad y sus valores corruptos y contra nuestra propia naturaleza. Tenemos que seguir peleando contra nuestros propios deseos carnales, alabado Jesús. Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mira qué hermoso. Él hace 3
alegaciones aquí. He peleado la buena batalla. Y él compara esa batalla también con una carrera. Dice, ha acabado la carrera. Pablo corrió y corrió y corrió hasta alcanzar y él hizo, ¿verdad? Hizo varias alegorías acerca de los que corren en el estadio. Dice, corren para llegar a alcanzar un premio, pero nosotros tenemos que correr de tal manera para alcanzar ese premio que es eterno. Alabado Jesús. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo tuvo que guardar la fe desde que se convirtió. Pablo tenía fe antes de encontrarse con Cristo. Pablo tenía fe, pero esa fe no era la fe de Dios. Alabado Jesús. Perseguía a los cristianos y lo hacía por fe, alabado Dios, pero no era la fe de Dios. Pero una vez que conoció a su Salvador, una vez que se encontró cara a cara con Cristo, una vez que Cristo le quitó, lo dejó, lo sujetó y le dijo, ahora me tienes que seguir, ahora vas a ir donde yo te diga que vaya, ahora vas a hacer lo que yo te diga que hagas. Entonces Pablo empezó a vivir por fe, a vivir guardando esa fe. Alabado Jesús. Gloria a Jesús. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mi hermano y mi hermana, usted y yo tenemos una corona que nos espera. No es cosa leve lo que hemos recibido, alabado Jesús. Lo que usted ha recibido no es cosa de poco precio. Usted los años que tenga en el evangelio, alabado Jesús, no le garantiza de que usted ya sea salvo solo porque un día se entregó a Cristo, alabado Jesús. Usted tiene que retener lo que tiene para que pueda usted llegar, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tenemos que continuar peleando, tenemos que continuar luchando, tenemos que continuar guardando la fe, tenemos que mantener esa fe viva, la fe que alcanza las bendiciones de Dios, la fe que destruye las obras de las tinieblas. Tenemos que seguir luchando sabiendo que el Señor es quien nos guarda, el que nos dirige, el que nos protege, el que nos da a ganar nuestras victorias. Alabado Jesús. Gloria a Jesús. Acordémonos que el Señor mismo, el Señor Jesucristo habló de 4 semillas, alabado Jesús, de la parábola de 4 terrenos, perdón. El Señor Jesucristo habló de que la semilla es la palabra de Dios y caen en distintos terrenos, alabado Dios. Pero dice que uno cae entre espinos, y déjeme leerlo, alabado Jesús. Dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino, dice, son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Está oyendo? Hay muchos que escuchan la palabra de Dios, pero cada uno, la palabra da efecto diferente. ¿Qué efecto está dando la palabra en su corazón? Mire, la primera es, escucha y deja que el diablo arrebate la semilla de su corazón. Escucha la palabra y no deja que la palabra se quede ahí, porque su corazón está más interesado dice Dios en su palabra que Cristo vino y Él era la luz de los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dice que aquel que le gusta hacer lo malo rechaza la palabra de Dios porque no le gusta dejar el pecado, alabado Jesús. El que rechaza la palabra de Dios es porque ama sus obras malas que hace. El que rechaza la palabra de Dios es porque ama lo que está haciendo, alabado Jesús. Pero dice que esos son los que están junto al camino, alabado Dios. También está, alabado Jesús, dice, los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Porque el enemigo sabe que la palabra es la que lo va a salvar a usted, mi hermano. La palabra de Dios es la que nos salva. Solo la palabra de Dios, no es la religión, no es por cuánto demos, no es por cuántas buenas obras hagamos, no es por lo que digamos, no es por lo que trabajemos, no es por lo que pensemos. La palabra de Dios, si me amad,
si me amad, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. No es lo que yo quiero hacer, no es lo que yo pienso hacer, no es lo que me enseñaron mis abuelitos, no es lo que la religión me enseña, no es lo que me enseñaron de tradición. Es lo que la palabra de Dios dice, alabado Jesús. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, otros cayeron en piedra. Tienen un corazón pedregoso, no han dejado que pase ese rastrillo removiendo las piedras de su corazón, alabado Jesús. No han puesto barbecho en su corazón para que esas piedras sean removidas. El Señor dice que la palabra de Dios y el Espíritu Santo iban a transformar el corazón de piedra en corazón de carne. Mientras no sea transformado ese corazón de piedra en corazón de carne, la palabra de Dios no puede hacer el efecto. La palabra de Dios hace el efecto cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo transforme ese corazón de piedra en corazón de carne, cuando se lo pedimos al Señor que nos dé un corazón nuevo, porque dice que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos, alabado Jesús. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Viene la prueba y se van, alabado Jesús. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero pero ya después que se van, son ahogados por los afanes y las riquezas. Otro estorbo para la semilla, para la palabra de Dios. Las riquezas y los afanes y los placeres de la vida. Los afanes, las riquezas y los afanes de la vida. Examinémonos si estamos en la fe, aleluya. Mas la que cayó en buena tierra, escuche esto, examine su corazón. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, corazón recto, retienen la palabra oída. Mi hermano, hay que ser humilde para recibir la palabra, para retener la palabra, para rumiar esa palabra que nos da el Señor cada día, alabado Jesús. No simplemente venir a escuchar la palabra e irnos y ya al día siguiente ya se nos olvidó, alabado Jesús. Más la que cayó en buena tierra son los de corazón bueno, recto. Retiene la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El que tiene un corazón bueno, un corazón lleno de fe, va a dar fruto con perseverancia. Por eso usted y yo estamos acá, porque queremos dar fruto, porque estamos perseverando, porque estamos peleando la buena batalla de la fe, porque le hemos creído al Señor, porque queremos acabar la carrera victorioso, porque queremos guardar la fe, porque queremos que nuestra corona nadie nos la robe, alabado Jesús. Mi hermano, son muchas las distracciones, son muchas las cosas que nos quieren apartar del Señor, son muchas las ocupaciones, pero nosotros tenemos que ser sabios y decir: yo no me aparto del camino, yo tengo que guardar mi fe, tengo que guardar la palabra, tengo que obedecer la palabra, tengo que guardar la fe. Tenemos que caminar firme, constante, sabiendo que nuestro Señor nos toma de la mano y Él nos da la victoria. Él nos ha prometido la victoria, y si no nos salimos del camino, mi hermano, siempre vamos a estar en victoria. Si no nos salimos del camino, siempre vamos a estar en victoria. ¿Me oyó eso, mi hermano? No es que no voy a tener problemas, claro que va a tener problemas, pero siempre va a tener victoria aún en los problemas, aún en medio de las dificultades. Usted va a estar seguro, confiado, usted va a estar gozoso, aún cuando tenga problemas, alabado Jesús, y sabe que el Señor lo va a sacar de ese problema, alabado Dios. No es de que no va a tener problema, el cristiano va a tener siempre problemas, pero nunca lo va a ver derrotado, nunca lo va a ver caído, nunca lo va a ver
lamentándose, nunca lo va a ver rechazando la fe, nunca lo va a ver diciendo, Dios no existe, Dios no me escucha, Dios no está conmigo. Puede venir por un momento ese pensamiento, porque eso es lo que el enemigo quiere que usted piense. El enemigo le trae a su mente, Dios no está contigo, Dios te rechazó, Dios ya no te ama, Dios no te escucha. Repréndalo en el nombre de Jesús, porque mientras usted siga peleando la buena batalla de la fe y usted siga confiando en el Señor está con usted. El Señor está para dirigirlo, el Señor está para levantarlo, el Señor está para llevarlo a la meta. Tenemos que continuar peleando como buenos soldados, mi hermano, y que podamos decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. ¿Cuándo va a acabar nuestra carrera? No sabemos, quizás le toque a usted 40 años si el Señor no ha venido, alabado Jesús. Quizás le toque a usted, quizás el Señor venga en esta semana, alabado Jesús, terminar nuestra carrera inmediatamente. Mire qué precioso, qué gozo decir, bueno, he estado peleando toda esta semana y ya el domingo el Señor viene, alabado Jesús. Qué hermoso saber de que usted está preparado, aunque esté llorando lágrimas, pero está peleando la batalla. El Señor dice, bienaventurados seréis cuando vuestro Señor os encuentre haciendo así, sirviéndole, peleando la buena batalla, creciendo en la fe, perseverando, dando fruto. Alabado Jesús, qué bueno poder decir, Señor, te espero. Y no tenerle miedo a lo que venga. No le tenga miedo, mi hermano. Son muchas malas noticias, inclusive si mira las noticias que están en los canales hispanos, alabado Jesús, con mucha más razón, gloria a Jesús, porque esas noticias están simplemente para darle solo lo negativo, no le dicen nada de lo positivo, alabado Jesús. Nada de lo positivo le dicen, gloria a Jesús. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra de Dios y de la fe, alabado Jesús. Llénese de la fe, tenemos que perseverar, tenemos que correr la batalla, tenemos que pelear la batalla, correr la carrera, alabado Jesús. Tenemos que estar seguros que retenemos nuestra corona, alabado Dios. No desmayar, no retroceder, seguir adelante independientemente de las cosas que escuche, que mire, alabado Jesús. No deje, cuando usted se sienta atormentado o aturdido o se sienta que muchos pensamientos negativos lo están invadiendo, es momento de que usted se dé cuenta quién lo quiere derrotar. Es momento que usted se dé cuenta quién quiere llenarle la mente de negativismo. Póngase delante del Señor, es momento de ir delante del Señor y decirle, Padre, te necesito. Es momento de ir en la palabra de Dios y ahí la fortaleza en la fe, ahí la fe se le levanta como al 100 por 1, alabado Jesús. La palabra de Dios es la que le fortalece la fe, alabado Jesús. Déjese de estar simplemente escuchando lo que los hombres dicen, lo que los que tienen intereses creados están diciendo en los medios de comunicaciones. No se deje manipular por los medios de comunicaciones, porque los medios de comunicaciones, las noticias, tienen sus propios intereses creados, tienen sus propios planes, tienen sus propios deseos para hacer que las cosas vayan según el rumbo, el partido que ellos llevan, alabado Jesús. Y nosotros que nos dejamos llevar por esas noticias, somos títeres de ellos, alabado Jesús. Pero nosotros estamos confiando en el Señor. Y la palabra de Dios dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Dice que somos como cachorritos de león, que podemos estar confiados en el Señor, alabado Jesús. Así es que mi hermano, mi hermana, el mensaje es que tenemos que seguir no escuchando. Yo no le digo de que vamos a criticar a aquellos y apuntar para decir quiénes son los hijos del diablo, alabado Jesús. No vamos a hacer nosotros quiénes son yo no le estoy diciendo de que usted va a apuntar y señalar y decir, este canal son los hijos del diablo, este predicador es un hijo del diablo. No, mi hermano, lo que vamos a hacer es ser sabios y saber de dónde nos vamos a alimentar,
saber qué es el mensaje que vamos a recibir, alabado Jesús. A nosotros ciertamente no nos toca el juicio, a nosotros no nos toca juzgar, a usted y yo no nos toca juzgar, pero sí nos toca ser sabios y saber que hay dos medios de comunicación, hay dos influencias, hay dos mensajes, el mensaje de las tinieblas y el mensaje de Dios. ¿Quién está hablando? Yo le digo a mis hijas, cuando tú escuches a alguien hablar, pregúntate, ¿quién está hablando por esa persona? Cuando alguien te esté diciendo algo, ¿está hablando Dios o está hablando el enemigo o están hablando las emociones? Entonces, nosotros también somos enseñados que hay tres mensajes, alabado Jesús. El mensaje de las emociones, de la carne, el mensaje de Dios y el mensaje del diablo. Siempre tenemos que saber, examinar y saber que tenemos que guardar en nuestro corazón la fe, no permitir que nadie nos robe la fe, no permitir que nadie nos arrebate la corona por la que estamos peleando, no permitir que nadie nos saque del camino, mi hermano. Así es que yo le pido, alabado Jesús, que podamos decir como Pablo, alabado Dios, yo he peleado la buena batalla, pero sobre todo que sepamos que tenemos que examinarnos día con día, examinarnos si estamos en la fe, probándonos a nosotros mismos y que conozcamos, como dice, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ninguno de nosotros ha sido reprobado si seguimos en la batalla. Mientras estemos en la batalla, no hemos sido reprobados, pero hay quienes han sido reprobados y están predicando de parte de Dios. Hay quienes han sido reprobados y están dándole un mensaje de muerte, un mensaje de falta de fe, un mensaje de condenación, un mensaje para sacarlo de la fe del Señor. Tenga mucho cuidado y retenga la corona, retenga. Hermano, usted no puede saber si el mensaje es positivo, si el mensaje es de parte de Dios. Usted no puede hacer la diferencia si usted no conoce su Biblia, alabado Dios. Si usted no está leyendo la Biblia, ¿cómo usted puede decir? Con el amor del Señor se lo digo. En el amor del Señor se lo digo. ¿Cómo puede decir usted que es hijo de Dios si no conoce la palabra de Dios? El Señor dice que esta es su alimento. Esta es la palabra de Dios, este es el mapa, esta es la guía, este es el espejo, este es el alimento. Si no conoce la palabra de Dios, ¿cómo usted puede discernir quién le está hablando? ¿Cuál es el mensaje que es de parte de Dios? Si no tiene relación personal con Dios, ¿cómo puede usted mantener la fe, alabado Jesús? ¿Cómo puede usted perseverar? ¿Cómo puede usted agradar a Dios? Entonces, el mensaje es que sigamos confiando en el Señor, sigamos buscándole, sigamos llenándonos del conocimiento de la palabra de Dios, sigamos buscándole y sigamos teniendo cuidado de los mensajes que estamos escuchando. La carrera puede que termine muy pronto. La carrera que estamos corriendo puede que termine muy pronto, mi hermano. Puede ser que el Señor venga pronto, puede ser, yo no le estoy diciendo de que ya pero sí sabemos, vemos todo lo que está en las Escrituras, todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, podemos ver que estamos en los últimos tiempos. Así es que, mi hermano, no descuide, no se desanime. Si usted está pasando por luchas, sepa que usted tiene a Dios de su parte y Dios lo va a hacer salir de esas luchas. Lleve sus luchas delante del Señor, lleve sus batallas delante del Señor y sepa que usted es un vencedor en las manos del Señor. Dios ya le dio la victoria. Dios ya le dijo, ve y conquista. Dios ya le dijo, yo estoy de tu parte. Dios ya le dijo, yo ya te bendije. Dios ya le dijo, yo ya te di la victoria. Así es que lo que nos toca es estar dependiendo de Él y pelear en el nombre de Él y en la fe, reteniendo la fe, sabiendo que somos vencedores, mi hermano. No se deje desanimar, no se deje turbar, no se deje mover de la fe, alabado Jesús. Gloria a Jesús, así dejo la parte, alabado Dios,
Dios es fiel, pongámonos de pie, vamos a presentarle al Señor esta palabra, vamos a pedirle que Él nos ayude a mantenernos en la fe, que nos ayude a mantenernos, a acabar la carrera, alabado Jesús. No importa si Él nos llama a su presencia, no importa si Él viene, que nosotros podamos decir, estoy listo si Él me llama. Que nosotros podamos decir, estoy listo si Él viene. ¿Está listo usted si Él viene? Que no estemos postergando y diciendo, Señor, no vengas todavía porque todavía no estoy listo. Señor, no vengas todavía porque todavía no he logrado esto. No, que sigamos diciendo, Señor, voy a conquistar en tu nombre las bendiciones que tú tienes para mí, pero yo estoy listo si tú vienes. Yo estoy listo si tú me llamas, alabado Jesús. Esa es la confianza de los hijos de Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a orar, alabado Jesús. Pastor, le entregamos aquí. Alabado Jesús, el termino. Alabado Jesús. ¿Alguien quiere la oración? Puede pasar. Vamos a orar. Alabado Jesús. Vamos a orar por la ofrenda también. Gloria.